En la vasta narrativa bíblica, que abarca miles de años y una multiplicidad de personajes, hay figuras que destacan por su longevidad y su conexión con eventos significativos en la historia de la humanidad según las Escrituras. Entre estos personajes, uno de los más enigmáticos y misteriosos es Matusalén. Su nombre resuena en las páginas del Antiguo Testamento como el hombre que vivió más tiempo que cualquier otro en la tierra, alcanzando la sorprendente edad de 969 años. Pero, ¿quién fue realmente Matusalén? ¿Qué significado tiene su vida y su longevidad en el contexto de la historia bíblica y la fe cristiana? En este video exploraremos la vida, el legado y el significado espiritual de Matusalén, y nos adentraremos en la fascinante pregunta de por qué Dios esperó tanto tiempo para llamarlo a su presencia. Comencemos. Matusalén es un personaje bíblico mencionado en el libro del Génesis, específicamente en el capítulo 5. Es conocido por ser el hombre que vivió más tiempo según las Escrituras, alcanzando la asombrosa edad de 969 años. Su nombre en hebreo, Metusela, se traduce comúnmente como «cuando él muera llegará el diluvio», lo que ha generado diversas interpretaciones y especulaciones sobre su significado y su papel en la narrativa bíblica. Aunque el relato bíblico no proporciona una descripción detallada de la vida de Matusalén, se le menciona como el hijo de Enoc, otro personaje bíblico notable que, según la tradición, caminó con Dios y fue llevado al cielo sin experimentar la muerte física. Además, Matusalén es el abuelo de Noé, el famoso constructor del arca que salvó a la humanidad y a los animales durante el diluvio. Según el relato bíblico, la longevidad de Matusalén ha capturado la imaginación de muchas personas a lo largo de los siglos, y su nombre se ha convertido en sinónimo de longevidad extrema. Aunque su papel en las Escrituras es relativamente breve, su figura ha generado numerosas interpretaciones y especulaciones sobre su significado espiritual y su relación con otros eventos bíblicos, como el diluvio mencionado en su nombre. La longevidad de Matusalén ha llevado a diversas interpretaciones religiosas y reflexiones teológicas sobre el significado de su vida. Algunos creyentes lo ven como un ejemplo de la gracia y la misericordia de Dios, otorgándole una vida extraordinariamente larga, como una muestra de su favor divino. Otros interpretan su longevidad como un símbolo de la decadencia gradual de la humanidad después del pecado original, mostrando cómo la vida humana se redujo gradualmente en años después del tiempo de Matusalén. Además de las interpretaciones religiosas, la longevidad de Matusalén ha generado especulaciones científicas y debates sobre la posibilidad de una vida humana tan prolongada. Algunos investigadores han sugerido que las edades registradas en la genealogía bíblica pueden deberse a una comprensión diferente del tiempo o a métodos de contabilidad de la edad que difieren de los modernos. Otros han propuesto teorías sobre condiciones ambientales únicas o factores genéticos que podrían haber contribuido a la longevidad en la antigüedad. La misteriosa conexión entre el nombre de Matusalén y la profecía del diluvio también ha intrigado a estudiosos y creyentes por igual. Aunque las Escrituras no proporcionan una explicación definitiva de esta asociación, algunos han sugerido que podría simbolizar la paciencia y la gracia de Dios, que esperó hasta la muerte de Matusalén antes de enviar el diluvio como un acto de juicio divino sobre la humanidad pecadora. Las Escrituras mencionan a Matusalén en el libro del Génesis, específicamente en el capítulo 5, donde se detalla la genealogía desde Adán hasta Noé. Aquí hay algunas citas bíblicas que mencionan a Matusalén. Génesis 5:21-27 dice lo siguiente: «Y vivió Enoc 65 años, y engendró a Matusalén. Y vivió Enoc andando con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. Fueron todos los días de Enoc 365 años. Anduvo Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios». Enoc es conocido como uno de los personajes bíblicos que caminó con Dios, lo que significa
que tenía una relación íntima y cercana con Dios, caracterizada por la obediencia y la comunión espiritual. Este pasaje resalta que Enoc vivió 65 años antes de engendrar a Matusalén, y después de eso vivió otros 300 años. Durante esos 300 años posteriores al nacimiento de Matusalén, Enoc continuó caminando con Dios, lo que indica una vida de fe y devoción constante. La mención de engendró hijos e hijas sugiere que Enoc tuvo una familia durante su vida en la tierra, lo que es importante en la narrativa bíblica para establecer su contexto familiar y social. El texto enfatiza que Enoc vivió un total de 365 años, una cifra simbólica que puede representar la totalidad de su vida terrenal, aunque también puede ser una referencia al ciclo anual, lo que sugiere una vida completa y plena en comunión con Dios. La frase «anduvo Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios» es uno de los aspectos más enigmáticos del relato. Indica que Enoc fue llevado por Dios de manera directa al cielo, sin experimentar la muerte física. Esta desaparición es un fenómeno único en la Biblia y se interpreta como un acto especial de Dios debido a la relación excepcional que Enoc mantenía con él. Esta desaparición también simboliza la recompensa de la fe y la devoción, así como la promesa de la vida eterna para aquellos que caminan en obediencia y comunión con Dios. Otra cita bíblica que menciona a Matusalén es Lucas 3:37. El relato dice lo siguiente: el hijo de Matusalén, el hijo de Enoc, el hijo de Jared, el hijo de Mahalaleel, el hijo de Cainán. Lucas 3:37 es parte de la genealogía de Jesucristo según el Evangelio de Lucas. Este pasaje enumera una serie de nombres que conectan a Jesús con personajes del Antiguo Testamento, trazando su linaje desde Adán hasta José, el esposo de María. En este verso en particular, se hace referencia a Cainán, quien es mencionado en la genealogía de Lucas como un antepasado directo de Jesús. Sin embargo, este nombre no aparece en otras genealogías del Antiguo Testamento, como la registrada en Génesis 5. Esto ha generado debate entre los estudiosos bíblicos sobre la discrepancia entre las genealogías y la posible explicación de esta diferencia. Hay varias teorías que buscan explicar esta discrepancia. Primero, error de copia. Algunos sugieren que pudo haber habido un error de copia en los manuscritos antiguos, que llevó a la inclusión de Cainán en la genealogía de Lucas II. Tradición oral. Otros plantean que Lucas pudo haber tenido acceso a una tradición oral o a fuentes escritas que no están registradas en el Antiguo Testamento, lo que le permitió incluir a Cainán en su genealogía tercero. Significado teológico. Algunos estudiosos ven en la inclusión de Cainán un propósito teológico, como resaltar la conexión entre Jesús y la humanidad, desde Adán, subrayando su identidad como el Mesías prometido desde el principio de la historia humana. Independientemente de la explicación precisa, este verso resalta la meticulosidad de Lucas al trazar la genealogía de Jesús y su deseo de establecer firmemente la conexión entre Jesús y las raíces del pueblo judío y la historia de la salvación. Nos recuerda la complejidad y la riqueza de las Escrituras, que a menudo requieren un estudio cuidadoso y una consideración de su contexto histórico y cultural para su comprensión completa. De acuerdo con la Biblia, Matusalén vivió 969 años, lo que lo convierte en la persona más longeva mencionada en las Escrituras. La profecía implícita en el nombre de Matusalén sugiere que su muerte sería un precursor o un indicador del juicio divino que vendría sobre la tierra en forma de diluvio. Según el relato bíblico, Matusalén murió el año en que comenzó el diluvio, lo que refuerza esta conexión profética. En Génesis 7:11 se registra que el diluvio comenzó en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, lo que coincide con la muerte de Matusalén según la cronología bíblica. Esta interpretación resalta la importancia de prestar atención a las señales y los avisos que Dios proporciona a través de su palabra y sus profetas. En el caso de Matusalén,
Su nombre sirvió como un recordatorio de que el juicio divino estaba por venir, y su muerte marcó el comienzo de ese juicio en forma de diluvio. El diluvio, que es central en la historia de la redención, representó el juicio divino sobre la maldad y la corrupción de la humanidad, pero también la provisión de Dios para preservar una línea piadosa a través de Noé y su familia. Matusalén, como miembro de esta línea familiar, desempeñó un papel importante en el cumplimiento de la promesa divina de preservar a un remanente justo durante el diluvio, su vida y su muerte. En el mismo año en que comenzó el diluvio, según la cronología bíblica, pueden interpretarse como un indicador profético del juicio inminente y como un recordatorio de la necesidad de arrepentimiento y preparación espiritual. A través de su hijo Lamec, Matusalén fue un eslabón crucial en la cadena genealógica que eventualmente condujo a Abraham, el patriarca de Israel, y una figura central en la historia bíblica. La continuidad de la línea familiar desde Matusalén hasta Abraham muestra la providencia de Dios y su plan redentor en la historia humana. Cada generación, incluida la de Matusalén, desempeñó un papel en el cumplimiento de las promesas divinas y en la preparación del camino para la venida del Mesías. La reflexión sobre la mortalidad y la vida eterna es un tema central en la Biblia que abarca la totalidad de la experiencia humana y trasciende los límites del tiempo y el espacio. Desde los relatos del Antiguo Testamento hasta las enseñanzas de Jesucristo en el Nuevo Testamento, la Escritura nos invita a considerar nuestra existencia en el contexto de la eternidad y a reflexionar sobre el significado último de nuestra vida. La Biblia nos recuerda repetidamente la brevedad y fragilidad de la vida humana. En el Salmo 90, Moisés reflexiona sobre la transitoriedad de la vida terrenal, comparándola con un sueño que se desvanece al despertar. Santiago también compara la vida humana con un vapor que aparece por un momento y luego se desvanece. Esta imagen nos confronta con la realidad de nuestra propia mortalidad y nos desafía a vivir con sabiduría, aprovechando cada momento que se nos ha dado. En el Salmo 90:10 se nos recuerda que los días de nuestra vida llegan a 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Esta reflexión nos lleva a considerar la fugacidad de nuestra existencia en esta tierra y nos insta a vivir con sabiduría y propósito. El versículo comienza reconociendo la limitada duración de la vida humana en este mundo. Al mencionar que los días de nuestra vida alcanzan los 70 años y en ocasiones 80, el salmista nos confronta con la realidad de que nuestra existencia terrenal tiene un tiempo finito. Este reconocimiento nos invita a reflexionar sobre la brevedad de nuestra vida en comparación con la vastedad del tiempo y el universo. Aunque algunos puedan vivir más tiempo y alcanzar los 80 años, el salmista enfatiza que incluso en la plenitud de la vida, la fortaleza física y mental está marcada por la molestia y el trabajo. Esta observación nos recuerda que la vejez no está exenta de dificultades y desafíos, independientemente de la longevidad alcanzada. El versículo continúa señalando que nuestra vida pasa rápidamente y que volamos. Esta metáfora evoca la imagen de la fugacidad de la vida, comparándola con un vuelo efímero que, en un abrir y cerrar de ojos, llega a su fin. Esta imagen poética subraya la idea de que la vida humana es temporal y pasajera, como una brisa que pronto se desvanece. La reflexión sobre la fugacidad de la vida en este versículo nos lleva a considerar la importancia de vivir con sabiduría y propósito. Nos recuerda que cada día es precioso y que debemos aprovecharlo al máximo, invirtiendo nuestro tiempo y energía en aquello que realmente importa y tiene significado eterno. Jesús ofrece una promesa de vida eterna a aquellos que creen en Él. En Juan 3:16 dice: «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna». Esta promesa nos consuela y nos da esperanza más allá de la vida terrenal,
El pasaje de Juan 3:16 encapsula una de las enseñanzas fundamentales del cristianismo, la promesa de vida eterna a través de la fe en Jesucristo. En este versículo, Jesús revela el amor inmenso de Dios por la humanidad al enviar a su único Hijo como un regalo redentor para aquellos que creen en Él. La expresión «porque de tal manera amó Dios al mundo» subraya la profundidad y la universalidad del amor divino, que se extiende a toda la humanidad, sin importar la condición o el origen. La promesa de vida eterna ofrece consuelo y esperanza a los creyentes, especialmente en momentos de dificultad y tribulación en la vida terrenal. Al reconocer que la vida en este mundo está marcada por el sufrimiento, la incertidumbre y la transitoriedad, la idea de una vida eterna junto a Dios proporciona un sentido de propósito y significado trascendente. Nos recuerda que nuestras luchas y desafíos en la tierra son temporales en comparación con la perspectiva eterna que nos aguarda en la presencia divina. La frase «para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna», enfatiza la importancia de la fe en Jesucristo como el camino hacia la vida eterna. Al aceptar a Jesús como Señor y Salvador, los creyentes pueden experimentar la seguridad de la salvación y la promesa de una vida eterna en comunión con Dios. Esta promesa no solo ofrece consuelo en la vida presente, sino que también infunde esperanza y confianza en el futuro, más allá de esta existencia terrenal, guiando a los creyentes hacia una relación transformadora con lo divino. En 1 Corintios 15, 51-52, Pablo escribe: «He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados». Esta reflexión nos anima a mirar más allá de nuestras limitaciones físicas y a esperar la transformación gloriosa que vendrá en la vida eterna. Este pasaje se encuentra dentro del capítulo en el que Pablo discute la resurrección de los muertos y la victoria sobre la muerte que se obtiene a través de Cristo. Cuando Pablo dice, «He aquí, os digo un misterio», está señalando que está a punto de revelar una verdad espiritual profunda y significativa que, en última instancia, está más allá de la comprensión humana ordinaria. Esta misteriosa verdad es que no todos los creyentes morirán físicamente antes del retorno de Cristo, sino que algunos estarán vivos en ese momento. Sin embargo, tanto los vivos como los muertos experimentarán una transformación radical y gloriosa en un instante cuando suceda el regreso de Cristo y se toque la final trompeta. Esta transformación implica la transición de la existencia mortal a la inmortalidad, de lo corruptible a lo incorruptible. Los cuerpos físicos serán renovados y glorificados, libres de cualquier debilidad, enfermedad o limitación. Esta gloriosa transformación es una promesa para todos los que están en Cristo, tanto los que han muerto como los que están vivos en su venida. El abrir y cerrar de ojos señala la rapidez y la sorpresa de este evento, que sucederá repentinamente e instantáneamente, sin previo aviso. La final trompeta es una metáfora que indica el momento culminante de la historia, cuando Cristo regrese para completar su obra redentora y establecer su reino eterno. En última instancia, esta reflexión nos anima a mirar más allá de nuestras limitaciones físicas y terrenales y a fijar nuestra esperanza en la transformación gloriosa que nos aguarda en la vida eterna junto a Dios. Nos recuerda que nuestra fe y nuestra esperanza no se basan en las circunstancias actuales o en las realidades terrenales, sino en la promesa segura y la victoria final de Cristo sobre la muerte y el pecado. Nos insta a vivir con una perspectiva eterna y a aferrarnos a la esperanza de la gloria futura que nos espera en Cristo Jesús. Apocalipsis 21:4 nos dice: «Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron».
Esta promesa nos ofrece consuelo y nos recuerda que la vida eterna será una realidad donde todas las cosas serán restauradas y renovadas. El pasaje de Apocalipsis 21:4 presenta una visión esperanzadora y reconfortante del futuro eterno que aguarda a los creyentes, ofreciendo consuelo en medio de las luchas y tribulaciones de la vida presente. En este versículo se describe la promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra, donde Dios mismo enjugará toda lágrima de los ojos de sus hijos. La frase «enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos» evoca una imagen poderosa de consuelo y cuidado divino. Implica que en el nuevo orden eterno, todas las causas de tristeza, dolor y sufrimiento serán eliminadas completamente. Dios mismo se encargará de consolar a sus hijos, restaurando la alegría y la paz en sus corazones. El versículo continúa enumerando las características de esta nueva realidad. Ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Estas palabras expresan la total abolición de todas las formas de sufrimiento y aflicción que son parte de la experiencia humana en el presente. La muerte, el dolor, el llanto y el clamor serán cosas del pasado, superadas por la obra redentora y restauradora de Dios. El pasaje culmina con la afirmación, porque las primeras cosas pasaron, señalando que las condiciones de sufrimiento y aflicción que caracterizan la vida actual serán reemplazadas por una nueva realidad transformada y restaurada. Esta declaración subraya la certeza y la inevitabilidad de la promesa divina de restauración y renovación completa, después de Matusalén, quien es conocido como el personaje más longevo según la Biblia, con una vida de 969 años. Según Génesis 5:27, el siguiente personaje más longevo mencionado en las Escrituras es Jared. Jared fue el padre de Matusalén y vivió 962 años, según Génesis 5:20. El nombre Jared en hebreo es Jared, que puede traducirse como descender o descendiente. Se cree que este nombre puede tener connotaciones simbólicas en relación con la descendencia de Jared y su papel en la continuación de la línea genealógica. Jared vivió en un tiempo antes del diluvio, según la narrativa bíblica. En ese período se describe una sociedad antigua que se caracterizaba por la longevidad de las personas y por una serie de acontecimientos significativos que llevaron al diluvio global. Aunque no se menciona directamente en el texto bíblico, es razonable suponer que Jared y sus contemporáneos probablemente vivían un estilo de vida basado en la agricultura o la cría de ganado. Esto era común en la antigüedad, y es probable que las personas de esa época dependieran de la agricultura y la ganadería para su sustento. A medida que se narra la genealogía desde Adán hasta Noé, se menciona que las personas de esa época tuvieron muchos hijos y vivieron durante siglos. Esto sugiere que la población estaba creciendo gradualmente, lo que podría haber implicado una mayor organización social y tal vez un mayor desarrollo tecnológico. Como en muchos periodos antiguos, la religión y la espiritualidad probablemente desempeñaron un papel central en la vida de Jared y su familia. Es probable que hayan adorado al Dios de la Biblia y hayan seguido las enseñanzas y tradiciones transmitidas por sus antepasados, como Adán y Enoc. La Biblia enfatiza la importancia de vivir una vida de integridad y virtud. Proverbios 27 dice, «El justo camina en su integridad, sus hijos son dichosos después de él». Esto sugiere que una vida de integridad deja un legado positivo para las generaciones futuras. La integridad se refiere a la honestidad, la rectitud y la coherencia en los principios y acciones de una persona. La virtud implica la práctica de comportamientos moralmente buenos y éticos. En conjunto, vivir una vida de integridad y virtud implica actuar con honestidad, bondad y rectitud en todas las áreas de la vida. Este pasaje destaca que aquellos que actúan con integridad y virtud son considerados justos ante los ojos de Dios y de los demás. Su forma de vivir refleja sus valores y principios y se esfuerzan por hacer lo correcto en todas las circunstancias. Esta frase resalta el impacto positivo que tiene la vida de integridad y virtud en las generaciones futuras. Los hijos de una persona justa y virtuosa son bendecidos y felices después de ella.
Esto sugiere que los valores y la conducta ética transmitidos por los padres tienen un efecto duradero en la vida y el bienestar de sus descendientes. El pasaje implica que una vida de integridad deja un legado positivo que trasciende la propia existencia. Las acciones y los valores de una persona justa y virtuosa influyen en el desarrollo moral y espiritual de sus hijos y de las generaciones posteriores. Este legado puede manifestarse en familias fuertes, comunidades éticas y sociedades justas. El legado personal no solo se trata de acumular riquezas materiales o logros mundanos, sino también de impactar positivamente la vida de los demás. Filipenses 2, 3, 4 insta a nada hagáis por rivalidad o por vanidad, antes bien, con humildad, considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Un legado duradero se construye a través del servicio desinteresado y el amor hacia los demás. La Biblia nos advierte contra la búsqueda exclusiva de placeres temporales y riquezas terrenales. Mateo 6, 19, 21. Nos insta a no acumular tesoros en la tierra, sino más bien a invertir en tesoros en el cielo, que son eternos. Un legado significativo se construye invirtiendo en las cosas que perdurarán más allá de esta vida terrenal. Aquí está el pasaje en la versión Reina Valera 1960. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Este pasaje nos advierte contra la tentación de buscar exclusivamente placeres temporales y riquezas terrenales. Jesús ilustra esto con la metáfora de los tesoros. Los tesoros terrenales están sujetos a la corrupción y al robo, mientras que los tesoros en el cielo son eternos y no pueden ser destruidos o arrebatados. Jesús nos recuerda que nuestra prioridad principal no debe ser acumular riquezas y placeres terrenales, que son efímeros y sujetos a la decadencia y el robo. En cambio, debemos enfocarnos en invertir en tesoros en el cielo, que son eternos y perduran más allá de esta vida terrenal. Esto implica un cambio en nuestra perspectiva y prioridades, colocando nuestra atención en lo que realmente importa en la vida desde una perspectiva eterna. Jesús nos advierte sobre las consecuencias de buscar exclusivamente tesoros terrenales. La polilla y el orín representan la corrupción y la decadencia que afectan a las posesiones materiales, mientras que los ladrones representan la pérdida y el robo de estas riquezas. Esta imagen nos muestra la fragilidad y la temporalidad de las riquezas terrenales y nos insta a no depositar nuestra seguridad y satisfacción en ellas. La verdadera sabiduría radica en invertir en el reino de Dios y en las cosas que tienen valor eterno. Esto incluye cultivar una relación íntima con Dios, vivir de acuerdo con sus principios y valores, y dedicar nuestros recursos y talentos a su servicio y a la expansión de su reino en la tierra. Esta inversión en el reino de Dios nos garantiza un legado significativo y eterno que perdurará más allá de esta vida terrenal. Uno de los legados más importantes que podemos dejar es una herencia espiritual. 2 Timoteo 1:5 menciona la fe sincera que Timoteo recibió de su abuela y su madre, destacando la importancia de transmitir la fe y los valores espirituales a las generaciones posteriores. El pasaje de 2 Timoteo 1:5 en la Biblia, según la versión Reina Valera 1960, dice lo siguiente: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Este pasaje resalta la importancia de esta transmisión de fe y valores espirituales de una generación a otra, mencionando la fe sincera que Timoteo recibió de su abuela Loida y su madre Eunice. Esta referencia bíblica subraya la influencia poderosa y duradera que los padres y abuelos pueden tener en la vida espiritual de sus descendientes. La fe y los valores transmitidos de padres a hijos pueden tener un impacto duradero en la vida de estos últimos.
La influencia espiritual de una familia puede moldear las creencias, actitudes y comportamientos de las generaciones venideras, dejando una marca indeleble en su vida. Los padres y abuelos no solo transmiten enseñanzas teóricas sobre la fe, sino que también modelan un estilo de vida basado en los principios cristianos. A través de su ejemplo diario, enseñan a sus hijos y nietos cómo vivir una vida de fe genuina, amor y servicio a Dios y a los demás. La herencia espiritual crea una continuidad en la fe a lo largo de las generaciones. Cuando los padres y abuelos transmiten su fe a sus descendientes, están contribuyendo a la preservación y el crecimiento de la comunidad de creyentes a lo largo del tiempo. Transmitir la fe a las generaciones futuras es una responsabilidad sagrada y un compromiso significativo para los padres y abuelos. Requiere dedicación, amor y una vida coherente con los principios cristianos, así como una enseñanza intencional y un discipulado activo en el hogar. Jesús enseñó que el mayor entre nosotros debe ser el siervo de todos. Marcos 10:43-45. Un legado perdurable se construye sirviendo a los demás con humildad y amor, siguiendo el ejemplo de Jesucristo. En la versión Reina Valera 1960 dice así: «Mas no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos». Este pasaje resalta la enseñanza fundamental de Jesús sobre el servicio y la humildad. Jesús enseñó que la grandeza en el reino de Dios no se mide por el poder, la autoridad o la posición social, sino por la disposición de servir a los demás con humildad y amor. Siguiendo el ejemplo de Jesucristo, quien vino al mundo para servir y dar su vida en rescate por muchos, los seguidores de Cristo deben buscar servir a los demás con generosidad y desinterés. Este enfoque de vida, centrado en el servicio y la humildad, es el fundamento de un legado perdurable, que trasciende las ambiciones egoístas y busca el bienestar y la felicidad de los demás. La Biblia es una fuente inagotable de sabiduría divina, un mapa que nos guía en nuestro viaje espiritual y nos revela la voluntad de nuestro amado Señor. Al sumergirnos en las Escrituras, encontramos respuestas a nuestras preguntas más profundas, consuelo en tiempos de prueba y orientación para vivir vidas que reflejen el amor y la gracia de Dios. Cada página nos invita a conocer más a nuestro Salvador, a comprender su sacrificio por nosotros y a experimentar la plenitud de vida que nos ofrece. Por eso, los invitamos a unirse a nosotros en este emocionante viaje de descubrimiento espiritual. A través de estudios bíblicos, devocionales compartidos y momentos de reflexión, podemos crecer juntos en el conocimiento de Dios y en la comprensión de su voluntad para nuestras vidas. No importa en qué etapa de su viaje espiritual se encuentren, hay un lugar para ustedes en nuestra comunidad de fe. Todos somos aprendices en el camino de la vida cristiana y juntos podemos animarnos, apoyarnos y crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que el Espíritu Santo nos guíe y nos llene de sabiduría mientras nos sumergimos en las Escrituras y nos acercamos más a Dios. Esperamos con ansias compartir este tiempo de estudio, oración y compañerismo juntos. Espero que hayas disfrutado aprender sobre Matusalén en nuestro video. Quiero agradecerte sinceramente por dedicar tu tiempo a explorar este fascinante personaje bíblico conmigo. Ahora te invito a profundizar aún más en tus estudios bíblicos y compartir tus pensamientos conmigo en la sección de comentarios. Me encantaría conocer tus impresiones y reflexiones. Gracias por formar parte de nuestra comunidad y por tu continuo apoyo. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga y te proteja siempre. Amén.